mucho frío realmente. Vamos a saludar a la diputada Ana Clara Romero, para charlar un poquito de lo que ha pasado también en el Congreso. Hablamos temprano con José Glinsky. Está bueno también tener la mirada de Ana Clara, que está en contacto ya con nosotros, así que la saludamos. Ana Clara, ¿cómo estás? Buen día. Facundo, Lourdes, Mario y Nico te saludan. ¿Cómo va? Buen día, Facundo, buen día a todos los chicos y a toda la audiencia. Muy bien. Te agarramos en un horario complicado, ¿no? De llevar a los chicos a la escuela, de andar a las corridas. Viste que el mediodía es tremendo. Sí, tuve un problema temprano, así que estaba llevando las viandas un poco tarde a mis hijos. ¿Qué mirada tenés de lo que pasó en el Congreso? Ya habiendo pasado algunos días y un poco más en frío, ¿no? Después de lo que fue, bueno, además de una sesión maratónica, muchas horas y escuchar muchas voces, mucho debate, incluso gritos, casi insultos en el Congreso. Bueno, habiendo pasado todo eso, ¿qué mirada tenés hoy? Sí, digamos, un poco que lo que pasa en la sesión, en realidad a la sesión se llega con un dictamen. El grueso del debate, la verdad es que es antes de llegar al recinto. Bueno, fue más una discusión de muchos meses, esa ley bases. Si vos la comparás con el proyecto original, nada, quedó completamente reconfigurado, y me parece que dentro de todos los bloques dialoguistas pudimos hacer un aporte para llegar a un mejor proyecto, a una mejor ley, que le da las herramientas a este gobierno nacional, que si bien tiene una evidente debilidad parlamentaria, también es cierto que llegó con mucho respaldo respecto al voto de la gente, para que pueda, bueno, seguir adelante el plan que propuso los argentinos y que los argentinos eligieron por una mayoría contundente. Así que básicamente es eso. Después están obviamente las posiciones ideológicas, están lo que se ganó y lo que no se logró. Digamos, logramos sacar la ley de pesca, logramos introducir modificaciones sustanciales para nuestra cuenca en el proyecto de modificación de la ley de hidrocarburos. Digamos, hay cosas que lograron. No logramos introducir el diferencial por zona patagónica en el impuesto a las ganancias, que se eliminó completamente, incluso respecto del proyecto anterior a Massa. Así que bueno, por eso no lo acompañamos, pero bueno, en términos generales también se concluyó un debate que me parece que estaba de alguna manera agotado, y que permite que podamos avanzar con otros proyectos. Hoy en educación estamos justamente empezando el debate para generar dictamen en financiamiento universitario. Estamos pendientes de poder discutir FONID. Estamos también avanzando en la Comisión de Energía para poder, digamos, generar informativas y dictamen respecto de hidrógeno verde. Entonces, como también poder pasar a una agenda propositiva impulsada ya no por el oficialismo, sino por quienes tenemos nuestras propias iniciativas, ¿no es cierto?, de los distintos bloques. Mencionabas recién esto de que un poco la intención era darle las herramientas al gobierno para que pueda seguir con su idea, teniendo en cuenta que lo votó la mayoría de la gente, cosa que es estrictamente cierta. Más allá de eso, ¿qué pensás de la ley en general? Nosotros por ahí tenemos la mirada de que, nada, viéndolo desde afuera y leyendo, obviamente, introduciéndonos un poco en el proyecto, prácticamente no hay nada que se haya sancionado dentro de la ley de bases o que se pueda sancionar que favorezca al laburante, al trabajador, al ciudadano de a pie. Pero es la mirada que tenemos nosotros, bueno, viéndolo desde afuera. Sí, claramente es la mirada que tienen ustedes, que es legítima y respetable, pero no es la que tenemos muchos argentinos. ¿Y vos qué pensás? De hecho, yo lo que pienso es todo lo contrario. Yo creo que, digamos, hay muchas opiniones que, insisto, son legítimas, vivimos en democracia, que están aferradas a un statu quo que me parece que no resultó. O sea, me parece que hay que poder mirar la realidad, digamos, sin sesgos. Y la realidad es que no resultó. Vos ayer mirabas los discursos de los sindicalistas por el 1 de mayo, y uno se pregunta, ¿no?, realmente, ¿cuál es el grado de representación que tienen? Cuando el 50% de los trabajadores, la realidad es que está en negro. ¿Quién representa a los autónomos? ¿Cuántos de quienes están sindicalizados creen que es esa la manera? ¿Cuáles son las verdaderas batallas y los verdaderos logros que tuvieron para los trabajadores? Para los trabajadores, no estoy hablando para las corporaciones que representan también, sino para los trabajadores, cualquiera de esos discursos. La verdad es que ninguno, porque cada vez la torta es más chica, porque cada vez los puestos de trabajo son menos, porque cada vez el pequeño comerciante, la pyme y demás, le cuesta más contratar, tiene más miedo, no lo hace,
y eso tampoco es la solución. Entonces, aferrarse a un status quo me parece que tampoco es la salida, y estoy convencida de eso, que no es lo que votó la gente está harta de ese camino y de ese discurso. Está bien, habrá quienes con convicción lo defenderán, no me cuento para nada entre esa gente. No, ahí hay algo en lo que obviamente coincidimos, ¿no? La verdad es que la cosa no venía bien y el gobierno anterior, yo por lo menos lo menciono varias veces, fue quizá el peor de la democracia o casi, ¿no? Partiendo desde ahí estamos totalmente de acuerdo, pero digo, cuando uno empieza a leer el texto y dice, che, bueno, jubilaciones, ganancias, bueno, hay un montón de cuestiones, reforma laboral, hay un montón de cuestiones que parecieran no favorecernos del todo a los trabajadores y al laburante, viéndolo siempre desde afuera, ¿no? Por eso te digo, o sea, puntualmente... Por eso, es una opinión, la verdad es que yo te digo, para un tipo que no tiene trabajo, o para una mujer que no es, que está de manera informal, de alguna manera pensar que hoy, con esta ley que todavía tiene medida de sanción, deberá pasar por el Senado, pero que si el día de mañana se sanciona, tal vez el comercio de la esquina, la roticería, va a tener algún incentivo más para contratarlo, para tener otro, para poder generar otro puesto de trabajo genuino y demás, a mí me parece que sí. Entonces, bueno, y aparte, el que hoy está trabajando no pierde sus derechos ni se le modifican, porque sabes que la ley es siempre para adelante. No, pero hay una cuestión integral, porque digo, si el kiosco de la esquina o la roticería no vende, tampoco va a poder contratar a nadie más allá de que estén dadas las condiciones en cuanto al marco legal, ¿no? De contratación. Digo. Bueno, pero Facundo, digamos, nosotros estamos tratando de generar las condiciones para que esto se produzca, obviamente. Digamos, después hay una macro que también hay que acomodar y que no tiene que ver con lo que este gobierno puede haber hecho, bien o mal, tampoco lo voy a defender en estos 4 meses. Entonces, digamos, tampoco me parece que tenemos que encarar este tipo de reformas y este tipo de debates con un criterio de realidad. O sea, si nos paramos en el ideal o si nos paramos en un lugar ideológico, y sí, no nos vamos a poner de acuerdo. Tampoco digo que sea necesario que nos pongamos de acuerdo. Yo respeto tu opinión, no es la mía, por eso voté como voté, porque realmente estoy convencida de que este esquema no da más. Y digamos, los que dicen no esta ley tampoco, y han tenido años de oportunidades, han propuesto un esquema superador de lo que hay. Lo único que se ha venido generando es la permanente profundización de esta decadencia. Me explico, pues yo escuché todos los discursos, y vos tenés ahí, digamos, hubo discursos de ministros, hubo discursos de exsecretarios, hubo discursos de funcionarios que estuvieron en desarrollo social, que estuvieron en un montón de áreas, y ¿qué generaron? ¿Dónde fue la superación? ¿Cómo no le encontraron el agujero al mate? Porque ahí parecía que tenían la fórmula de la Coca-Cola. Ana Clara, ¿cómo estás? Lourdes de este lado. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Lourdes? ¿Qué puntos de la ley base son beneficiosos para la provincia del Chubut? Digamos, en términos macro, la ley de hidrocarburos creo que nos va a permitir a nosotros una serie de cuestiones que tienen que ver sobre todo con la apertura y la dinamización de la industria. O sea, nosotros teníamos muy el pie encima con este concepto de privilegiar el abastecimiento, y eso es lo que generaba en muchos casos este tema del barreteo y demás. Así que, digamos, poder salir de ese esquema a un esquema de libre competitividad claramente nos beneficia. Después las herramientas en general de modernización, que incluso laboral, que incluso a mi modo de ver se quedaron cortas. Yo creo que tendríamos que haber avanzado en la ley antibloqueo, que podríamos haber avanzado en la afiliación, en la cuota sindical voluntaria y demás, pero también creo que es un avance para la situación de la provincia. Y después te consulto por un tema que por ahí está moviendo más a la sociedad hoy, el tema de las universidades. El otro día se intentó presentar un proyecto para tratar el presupuesto universitario y no hubo quórum. ¿Cuál es la posición que tienen desde el bloque? Mira, te agradezco la pregunta. Me parece que es importante cuando uno, digamos, se mete en estos temas, conocer el funcionamiento del Congreso. Cuando se llama una sesión sobre una serie de proyectos que no tienen dictamen, que es el caso de la sesión en que se llamó, es una sesión que no tiene virtualidad, ni de salir ni de lograr
ningún resultado. Un resultado de una sesión es una ley, o el rechazo de una ley para que no se vuelva a tratar. Lo cual también es un riesgo a veces, poner determinado temario, sabiendo que si no funciona, después no la podés volver a poner arriba del recinto dentro del próximo año parlamentario, ¿sí? Entonces, esto funciona así. Como en la convocatoria a la que haces referencia, o fíjate que había, mira, me puede fallarme la memoria, 13 proyectos, de los cuales había 5, por ejemplo, de financiamiento de universidades y otros que lo tocaban tangencialmente. Ahora bien, ninguno de esos proyectos tenía dictamen. ¿Qué significa? Que nunca habían sido discutidos en comisión como para ir con un dictamen y votar un dictamen en el recinto. Cuando esto pasa, vos necesitas 4/5, el 80% del Congreso, o sea, de las bancas, para poder ponerlo en temario, y necesitas 2/3, el 67% casi de los votos de los diputados, para poder aprobar la ley. Hoy eso es imposible, en general es muy difícil, y hoy de la manera en la que está, digamos, repartidas las bancas, realmente es prácticamente imposible. Nosotros ya habíamos, para esa fecha, convocado a una comisión, a una sesión en comisión para avanzar en el dictamen. No te olvides que muchos de esos proyectos que tienen que ver con el financiamiento de las universidades están dando vueltas incluso desde septiembre del 2022, cuando el gobierno anterior congeló el presupuesto universitario. Hay muchos que se acuerdan ahora, pero el presupuesto universitario está congelado hace mucho tiempo, y hoy ya hay una reunión en comisión para avanzar en el tratamiento de esos proyectos y para llegar a una sesión con dictamen donde todos podamos ir con una posición y con una opinión formada como corresponde a nuestra responsabilidad. Y el presidente de la Comisión de Educación es Alejandro Finocchiaro, que además de ex ministro de Educación es de mi bloque, con quien además somos amigos, y él mismo se ocupó de convocarla. Así que me parece que eso deja claro cuál es nuestra posición al respecto. Te pregunto qué pensás que va a pasar en la Cámara Alta, ¿no? En el Senado, a partir de bueno, lo que ya es media sanción de esta ley. ¿Cómo ves lo que se viene en cuanto a debate y en cuanto a eventuales resultados, no? Mira, yo creo que va a ser difícil en algunos aspectos, sobre todo en ganancias, porque nosotros tuvimos esos reparos, justamente con una mirada federal, diciendo, bueno, no solo se está buscando que vuelva algo que el propio presidente votó para que saquen, sino que además ni siquiera se están respetando las condiciones que había antes, o históricamente, la ley de impuestos a las ganancias, donde había, digamos, un diferencial por zona patagónica de un 22%, que implicaba que nosotros empezábamos a pagar desde un ingreso mayor. Además tiene un correlato y tiene que ver con ese entre 20 y 30% que tienen en general los saberes o los salarios en Patagonia por zona desfavorable. Así que, digamos, en la medida que eso de alguna manera no se zanje, creo que va a estar algo complicado en el Senado. También es cierto, porque es lo que dijo el oficialismo, compensan con los votos del norte, como en el norte los sueldos los salarios son más bajos, tienen menos observaciones respecto de la reinstalación del impuesto que los patagónicos, que tenemos los más altos sueldos en general. En definitiva, otra vez la Patagonia haciendo el esfuerzo, ¿no? En ese sentido. Lo que pasa que la diferencia es que en diputados, como es en relación a la cantidad, la representación es en relación a la cantidad de ciudadanos, tenemos menos fuerza, pero como en el Senado la representación es paritaria, o sea, todas las provincias tienen 3 senadores con independencia de su población, me parece que ahí sí un planteo de estas características va a tener más fuerza, y bueno, el rol de los gobernadores claramente va a ser muy importante en esa negociación. De mi parte, lo último, más allá de obviamente no posiciones ideológicas encontradas con el resto de los bloques y obviamente con el resto de los diputados y senadores que representan a provincias de la Patagonia, preguntarte si tienen diálogos, si se juntan, si charlan sobre las necesidades puntuales de la región, ¿no? Obviamente siempre entendiendo las diferencias en la forma de pensar sobre un montón de cosas, lógicas y sanas, pero ¿tienen diálogos sobre ponerse de acuerdo con algunas cuestiones que son propias de la región? Sí, tenemos diálogo. De hecho tenemos también un chat, como tenemos ahora todos tenemos chat de diálogo, entre los legisladores patagónicos, donde, digamos... ¿Cómo se llama el grupo de WhatsApp? Legisladores patagónicos. También no le pusieron mucho...
No estuvimos muy originales, pero donde justamente se comparten los proyectos, donde, bueno, algunas posiciones, vos fíjate lo que pasó el viernes pasado acá en el foro de Hidrógeno Verde. La verdad es que había diputados de la Patagonia de distinta extracción política, estaba José Linsky, estaba Lorena Villaverde de Río Negro, que es la presidenta de la Comisión de Energía, que es de la Libertad Avanza, Martín Maqueira del PRO, Rosana Reyes de Santa Cruz de la UCR, bueno, que te habla, y hablamos de estas cosas, o sea, digamos, más allá de los posicionamientos, que obviamente tenemos que hablar, y hay cosas que entiendo que nos van a unir en el debate. En esta ley era difícil, entiendo también que hay una disciplina de bloque en algunos casos, y bueno, también funciona ahí, pero había cosas como, por ejemplo, insisto, la reforma de la ley de hidrocarburos, que yo entiendo que era algo para acompañar con independencia del posicionamiento ideológico. De todas maneras, vivimos en democracia, uno respeta obviamente todos los posicionamientos, lo único que hace es poder explicar el propio. ¿Se mandan memes y stickers en el grupo o...? No, bueno, tampoco tanto. No, Claro, no exageres con la buena onda. Comunicación, claro. No hay un momento no, así. Bien, pero bueno, tampoco. No manda Glinsky, ponés su sticker de subite a la Glinskineta, ponele, y todos ponen jajaja, no. No sabía tampoco que existía. Tiene un sticker que dice subite a la Glinskineta. Bueno, ahora te lo voy a mandar. Dale, mándame. Ana, gracias por el tiempo, como siempre. Y nada, está bueno esto, ¿no? Más allá de a veces coincidir, a veces no coincidir, poder charlar y explicar y contarle a la gente, sobre todo, ¿no? ¿Qué mirada tienen ustedes cuando votan y sobre qué cosas no hacen hincapié a la hora de levantar o no la mano en determinadas sesiones? Así que está bueno eso. Te mando un abrazo. Bueno, así es, y te agradezco el espacio y la oportunidad de explicarlo. Chau. Ahí estaba, Chau, hasta luego. la diputada.